La verdad, no tengo idea de dónde empezar. Son muchas cosas, pero creo que es algo que les va a servir mucho a todos. Y quiero salir a hablar de esto porque quiero que tú, si estás viendo esto, antes de empezar, quiero que sepas que no estás solo. Que sepas que si en algún punto llegas a necesitar ayuda, llegas a sentir que no te escuchan, que no tienes a nadie, fíjate dos veces, porque siempre hay un amigo, una amiga, familia, tío, hermano, padre, madre, que pueden hacer la diferencia. Quiero comenzar que hace 9 meses tuve una ruptura amorosa y conforme iba pasando el tiempo yo pensé que lo iba superando, pensé que lo iba superando y fueron pasando más adversidades durante el tiempo. Llegó en un punto donde tanto como una ruptura amorosa, pérdidas familiares, problemas conmigo mismo, sentirme tan agobiado, buscar dopamina falsa, estar buscándome o encerrándome en cosas que me dieran felicidad por un rato, pero cuando llegaba a mi casa era cuando peor me sentía y que hoy voy a explicarles y voy a decirles que a pesar de que en los videos me vieran bien, que me vieran sonriendo, la estaba pasando fatal, la estaba pasando horrible. Llegué hasta pensamientos de hacerme daño a mí mismo y ser un cobarde y irme de aquí, irme de este lugar, irme de la vida y porque me sentía tan agobiado. Yo antes de empezar a hacer los videos, ya empezaba a ir al psicólogo, ya tenía tiempo de ir al psicólogo. Cuando mi expareja y yo terminamos, yo seguí siguiendo al psicólogo, me enfoqué en mí, y fui al gimnasio, me acerqué a mis amigos, me acerqué a mi familia y por un tiempo pensé que estaba bien, pensé que realmente estaba bien. Durante ese proceso hubo una pérdida de un familiar muy importante para mí, demasiado importante, y como toda pérdida de algún familiar, siempre llega al punto donde no sabemos cómo reaccionar, que ni siquiera nos creemos que haya fallecido esa persona. Entonces lo tomé como, ok, me tomé mis días, puedo con esto, no pasa nada. Seguí adelante, seguí avanzando, seguí haciendo mis cosas, haciendo los videos y poco a poco fueron pasando más problemas, fueron pasando pequeñas cosas que me hacen sentir alejado de la gente y no me di cuenta hasta que después exploté, no me di cuenta que poco a poco me estaba alejando de las personas. Yo mismo empecé a excluirme de mis amigos, de mi familia, de mis hermanos, de todos. Hasta incluso llegó un punto donde empecé a excluirme de mí mismo. Y esto quiero decirles que sí me empezó a llegar a afectar. Y no simplemente en mi salud física, sino también mi salud mental, en el trabajo, mis amistades. Tanto así que llegó un punto donde faltaba el trabajo porque, no por flojo, se me hizo costumbre de estar acostado en mi cama, estar acostado y cuando despertaba yo no tenía ganas, simplemente no tenía ganas de levantarme una vez más. Estaba tan cansado que sentía como si tuviera atado a cadenas a mi cama. La verdad me sentía bastante frustrado, bastante mal que pensé que la salida fácil era dejar esto, tener pensamientos suicidas, tener pensamientos que ya hace tiempo tuve igual esos mismos pensamientos y sé lo que se siente, sé que se siente que nadie te entiende, que te sientes solo, te sientes agobiado, te sientes tan mal, tan triste que ni siquiera sabes qué hacer, ¿sabes? Que sientes que no hay otra alternativa, que sientes que has hecho todo, pero te sientes tan encerrado, tan agobiado que no puedes hacer más. Y yo me sentía así. Iba al trabajo, pretendía estar feliz porque no me gustaba o no me gusta. Y es algo que tengo que trabajar mucho en mí mismo, el hablar de mis sentimientos con las personas. Yo estaba acostumbrado muchísimo a hablar con esa persona sobre cómo me sentía. De esta persona se volvió mi todo, se volvió mi persona de confianza, mi lugar de confianza, a quien le contaba mis problemas, a quien le contaba cómo me sentía, que cuando esta persona y yo me sentía que
me sentía vacío, me sentía que jamás iba a encontrar algo, jamás iba a encontrar a nadie, que ese amor que necesitaba, que quería, jamás lo iba a volver a encontrar. ¿Y qué hice? En vez de aceptarlo, yo pensé que lo había aceptado y había cambiado todo esto, pero no. Realmente lo que hice fue buscar falsa dopamina y creer que estaba bien. Seguir adelante, sí, seguir haciendo mis cosas, obviamente, porque tampoco si una persona no está en tu vida, no significa que vayas a frenar de seguir cumpliendo tus sueños. Pero poco a poco me di dando cuenta hasta un punto que exploté, que hace 2 meses ya no pude, ya no podía. Yo sabía que estaba mal, sabía que necesitaba ayuda, pero yo pensaba que si seguía una y otra y otra y otra, en algún punto ese dolor, ese problema iba a desaparecer. Y no fue así. Mediante pasaba el tiempo, yo peor me sentía. Me sentía que estaba ahí, pero no estaba. Me empezó a afectar en el trabajo, empecé a faltar, a llegar tarde. Yo hasta en un punto así que me iban a suspender un tiempo porque yo estaba faltando mucho. Me empecé como a volver alejado de mis amigos. Yo mismo me empecé a excluir de mis mejores amigos porque sentía que no me entendían, pero yo no abrí la boca. Yo no dije ni una sola palabra de cómo me sentía. Y yo pensé que yo podía lidiar con eso por mi cuenta, por mí mismo. Y realmente estaba bastante equivocado. Estaba bastante equivocado porque yo pensaba que me iba a morir. Pensaba que me iba a morir de amor, pensaba que me iba a morir porque esa persona ya no estaba, porque tenía problemas familiares, porque tenía problemas conmigo mismo, porque había perdido un familiar. Yo pensaba que me iba a morir. Pensaba que ya no podía más. Estaba tan cansado, tan triste que no tenía otra alternativa. Eso creía yo. Y hace 3 días, el miércoles, yo intenté cierta autohacerme daño. Estaba en mi casa, me estaba bañando y estaba pensando en que siempre había sido un mal hijo, que fui una mala pareja, un mal amigo. Me estaba autosaboteando y metiéndome ideas en la cabeza para hacerme sentir más mal y ser cobarde e irme de aquí de la forma fácil. Mediante pasaba ese día, mientras transcurría el momento, yo ya tenía las cosas preparadas, tenía todo ya para simplemente alejarme de todo esto, simplemente desaparecer porque sentía que mi mundo se había hecho chico y ya no podía más. Ya no exploté de tantos problemas que no quise decir, que no quise salir a hablar con la gente, el pedirle ayuda a alguien, el pedirle un consejo a alguien de cómo yo me sentía, me llevó a ciertos extremos. Y esto ya llevaba rondando por mi cabeza semanas, días, meses, hasta que llegó el punto donde yo pensé que era mi única salida. Y de aquí es donde me di cuenta del por qué me detuve y no lo hice. Conforme ha pasado el jueves, el viernes y hoy día sábado, me di cuenta del por qué no lo hice. Y realmente me fijé que hay personas que me aman. Me fijé que hay personas que me aman que simplemente no les hubiera gustado recibir una terrible noticia de que yo simplemente me fui de la vida, que simplemente me alejé de todos y me fui de la manera fácil y más cobarde. Me di cuenta que el amor que yo estaba acostumbrado a tener era el de una pareja, pero ese mismo amor siempre puede venir de formas distintas. Me di cuenta que tenía personas increíbles, mis mejores amigos. Mis mejores amigos me di cuenta que a un solo mensaje, a un solo clic, ellos iban a estar ahí para mí. Mi familia, mis hermanos, mi padre, mi papá. Me di cuenta que hay tanta gente en este mundo que sufre en silencio, que prefiere mejor alejarse y pretender que está bien y que permiten que ese dolor los consuma por dentro a ellos mismos. Y sí, está bien que a veces nosotros queremos lidiar esas batallas por nuestra cuenta y sentir que podemos valernos por nosotros mismos. Pero lo que aprendí, porque cuando me acerqué a mis amigos,
a uno en particular, le conté cómo me sentía, le mandé audios llorando. Ese día me la pasé llorando todo el día, sacando todo lo que sentía. Llegué a llorar en el trabajo con una amiga y me di cuenta que el amor se manifiesta de muchas otras formas. Se manifiesta en amigos, en familia, en uno mismo, en animalitos, en la calle. Y no simplemente tiene que venir de una persona que sea tu pareja, sino que el amor puede presentarse de formas diferentes. Entonces me di cuenta del por qué no lo hice, del por qué no quise irme de la forma fácil. Hoy que estaba en el trabajo, que estaba limpiando y con mis audífonos escuchando música, me di cuenta que esas personas fueron las que me mantuvieron de pie durante todo este tiempo. Me mantuvieron firme, me mantuvieron constante, fuerte, que a pesar de que yo me sintiera cansado, por ellos hacía las cosas. El verlos que confían en mí, en que voy a llegar lejos, en que puedo llegar lejos, en que puedo hacer las cosas, me mantenía fuerte. Pero yo no lo veía. No veía que esas personas confiaban en mí, simplemente me excluí de ellos porque me sentía solo. Sentía que yo estaba ahí, pero me sentía solo. Por no pedir ayuda, por no acercarme a ellos, me ahogué a mí mismo. Y todos los días me repetía que sí, yo puedo solo, yo puedo hacer las cosas, yo puedo lidiar esto conmigo mismo, pero nadie puede lidiar sus problemas él solo. Si llegan a ser problemas ya mayores, si tú estás viendo esto, tienes un problema mayor o sientes solo, agobiado, no estás solo. A ustedes que están viendo esto a través de la pantalla, entiendo que no siempre vamos a estar felices o que no siempre tenemos que estar bien. Está bien sentirse mal, pero no hay que dejar que eso nos domine, porque sabemos que somos fuertes y somos capaces de hacer las cosas. Hemos lidiado con tantos problemas, que sí, a veces parece imposible salir de ese hoyo, parece imposible, parece que simplemente queremos que la tierra nos trague y ahí nos quedemos, pero no. Ahí es donde entran los amigos, esos amigos que sin dudarlo darían la mano por ti, que darían la vida por ti, tu familia, tus padres, en mi caso mi padre, que le tengo tanto amor, tanto respeto, tanto cariño, una admiración increíble a mi padre, que ha sido mi padre y mi madre toda mi vida. A mis amigos, a mis hermanos que siempre han estado ahí, y yo por creer el amor de cierta persona o querer que yo pudiera adelantar mis problemas conmigo mismo, por mi cuenta, no me di cuenta de eso. Y nunca es tarde para volver a intentar las cosas. Entonces, yo sé que aún no estoy bien, sé que aún me va a costar trabajo salir de aquí, porque caí muy profundo, estoy demasiado hundido, pero no tengo la mentalidad de que me voy a rendir, porque los tengo a ellos, tengo a mis amigos, a mi familia, me tengo a mí, tengo a Dios. Ahora entiendo tantas veces que le pedí a Dios que me diera una señal, tantas veces que le pedía que hiciera su voluntad, y aquí está su voluntad. Sé que va a ser difícil, y Dios, sé que va a ser difícil, y quiero que se haga tu voluntad, Señor. Quiero seguir caminando a tu lado y ser uno de tus discípulos. Y sé que va a ser difícil, pero no imposible, porque sé que puedo caminar hacia tu lado, hacia la luz, que puedo caminar hacia una mejor vida, puedo caminar a dejar todo esto de lado y empezar a caminar hacia tu lado, Señor. Hay tantas cosas en esta vida tan maravillosas que a veces pensamos que nos quedamos sin tiempo, que simplemente por perder a una persona nos vamos a morir. Y no, uno de amor no se muere. Yo pensaba que sí, pero no. Uno de amor no se muere. Y algo que te quiero decir, un consejo que a mí me ha servido, he escuchado en series, en películas, es que todas las personas te van a decir que lo vas a olvidar y lo vas a superar. Y no, eso es mentira. Porque somos seres humanos y no podemos olvidar ni superar así como si nada. Vamos a recordar momentos bonitos, momentos felices, momentos tristes, momentos que nos enojamos, porque eso es lo que almacena nuestro cerebro. Almacena estas emociones que tuvimos con tales personas, pero eso no significa que te vayan a controlar. Tú aprendes a vivir con ello, aprendes que mediante va pasando el tiempo te duele menos, pero jamás lo vas a olvidar. Aprendes a vivir con ello y está bien. Son momentos que te llenan de felicidad, de tristeza, pero es lo que te hace sentir realmente vivo. No ignorar esas emociones, no creer que
todos los días pienses que tienes que estar feliz, que tienes que estar derrochando felicidad, risas, no. Si quieres llorar, hazlo. Abrazar a tus amigos, abrazar a tu familia, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu madre, a tu abuelita, a tu tía, porque ellos son las personas que jamás se van a ir de tu lado. Una relación, la muerte, todo eso en algún punto llega y se termina. Pero esos amigos, a esa familia que siempre está ahí apoyándote, pase lo que pase, siempre van a estar ahí. Así que quiero que vean que dejar controlarse por los pensamientos es muy malo. Así que diviértanse, salgan con sus amigos, conozcan nuevas personas, arriesguense a enamorarse otra vez. El primer amor, el segundo amor, el tercer amor, el cuarto amor, el quinto amor. Algún día va a llegar esa persona que, aún así sea tu 10º amor, se va a sentir como el primero, como tu verdadero amor. Y simplemente son que a pesar de que haya pasado por tanto, a pesar de que hayan pasado tantas cosas, que haya tocado fondo y lo que le sigue, porque ahí me encontraba, si así tuve los huevos para tocar fondo, así voy a tener los huevos para volver a levantarme.